Imagina que el imperio más poderoso de la Europa occidental es aniquilado por completo en solo 8 días. Ujú. No por un ejército con una tecnología, digamos, abrumadoramente superior, sino, en última instancia, por el eco de una traición política pactada en las sombras y una silla de montar vacía en el fango de un río. Bienvenidos a El Debate, el espacio donde el rigor intelectual y el análisis profundo nos permiten examinar múltiples perspectivas sobre los eventos que han, moldeado la historia. Hoy viajamos al año 711 para diseccionar el colapso del reino visigodo de Hispania tras la famosa batalla de Guadalete. Es una imagen que hiela la sangre, la verdad, precisamente por la velocidad vertiginosa del colapso. O sea, estamos hablando de la joya institucional de la Europa posromana, Sí. desmoronándose en apenas una semana. Es un nivel de destrucción que desafía por completo la lógica militar convencional. Exactamente. Y, a ver, ese colapso fulminante nos obliga a plantear la pregunta central que vamos a examinar hoy a través del material histórico. ¿Cae este imperio inevitablemente por una podredumbre estructural y política crónica? ¿O es la soberbia individual, la transgresión moral de sus líderes, el verdadero catalizador que dinamita las defensas de Hispania? Es el gran dilema. Claro. Y mi perspectiva en este análisis es bastante clara. Yo estoy convencido de que los imperios jamás mueren asesinados desde el exterior. Se suicidan desde adentro. La caída en Guadalete fue el resultado ineludible de un sistema político terminalmente enfermo por traiciones internas. Ya, pero yo sostengo que si bien esa inestabilidad estructural existía, y está perfectamente documentada, los sistemas complejos pueden tambalearse durante siglos sin llegar a colapsar. Estoy segura de que fue la soberbia desmedida del rey don Rodrigo lo que materializó la catástrofe. Sus agravios personales. Sí, los agravios personales, la profanación de lo sagrado. Eso es lo que destruyó la lealtad y aniquiló las defensas del imperio. Bueno, a ver, para entender la verdadera magnitud de este desastre, tenemos que diseccionar cómo funcionaba, o más bien, cómo fallaba la estructura real del Estado visigodo. A los ojos del mundo, en el año 710, Toledo proyectaba una imagen de poderío absoluto. Hombre, desde luego. Tenían inmensas basílicas de piedra, tesoros incalculables. Eso es. Y un código legal, el Liber Judiciorum, que era extremadamente sofisticado. Una sofisticación heredera del derecho romano, claro. Así es. Pero ojo, que las grandes murallas y las leyes escritas a menudo mienten sobre la salud de una nación. Toda esa majestuosidad exterior era una fachada hueca. Ocultaba lo que los cronistas denominaron el morbus gotorum. La enfermedad de los godos. Exacto. Y es crucial entender que no era una plaga biológica. Era una adicción insaciable al poder. La nobleza visigoda carecía por completo de un mecanismo de sucesión pacífico. Ujú. La corona no pasaba de padre a hijo automáticamente, era electiva, lo que significaba que cada transición de poder era, una carnicería. Se devoraban a sí mismos. Reyes envenenados, cegados, depuestos. Nadie heredaba el trono en paz. A ver, es cierto que la corte de Toledo era un nido de víboras. El morbus gozorum debilitaba la corona, de acuerdo. Pero insisto, un sistema enfermo puede sobrevivir de forma precaria durante generaciones si no le inyectas veneno directamente en el corazón. Ya. La catástrofe no es un mero colapso por fatiga de materiales. Se materializa por actos de transgresión imperdonable por parte del rey Rodrigo, y el material histórico nos señala dos en concreto. Te refieres a la cueva de Hércules y a lo del conde Julián, me imagino. Exacto. Hablemos primero de su arrogancia frente a lo sagrado. La tradición exigía a cada monarca añadir un candado a las pesadas puertas de la cueva de Hércules en Toledo y jamás mirar en su interior. Era un pacto de contención, ¿sabes? Un símbolo de respeto por los límites del poder, sí. Pero Rodrigo, asfixiado por su propio ego, destroza los cerrojos y abre la puerta. Y lo que encuentra no son tesoros, sino un pergamino. Un pergamino que advertía que, al violar ese recinto, guerreros del desierto invadirían su tierra. Es un relato fascinante, sin duda. Pero fíjate que muchos argumentan que esto opera más en el terreno de la justificación mítica a posteriori. Bueno, incluso si lo tomamos como mito, refleja una realidad psicológica del monarca tremenda. Pero es que el segundo acto es histórico, tangible y verdaderamente letal. La deshonra de Florinda la Cava. Contextualicemos.
En el norte de África, las murallas de Ceuta eran el último escudo frente al imparable avance del califato omeya. Su comandante, el conde Julián, era literalmente el cerrojo de Hispania. Rodrigo acoge a su hija en la corte, algo habitual, pero la toma como un simple botín de guerra personal. Espera. Déjame detenerte ahí un momento para analizar la mecánica de este agravio. Yo entiendo el peso narrativo, pero reducir la geopolítica de todo un imperio a la venganza de un padre herido es convertir la historia en, no sé, una novela romántica. ¿Por qué lo dices? Pues porque la entrega de Ceuta, que era inexpugnable, es el síntoma clarísimo de un estado donde la lealtad ya no significaba absolutamente nada. A ver, explícame eso. Pensemos en cómo funciona un Estado en el siglo VIII. En un sistema mínimamente sano, el agravio de un monarca hacia uno de sus generales se resuelve mediante los canales de la nobleza. Julián podría haber organizado una rebelión interna o aliado con otras facciones. Ya, pero... Pero jamás entregas las llaves del imperio a una fuerza invasora externa que amenaza tu propia cultura. Julián actúa así porque el concepto mismo de Estado visigodo ya no tenía ningún valor para él. No había patria que defender. O sea, lo siento, pero ese argumento hace aguas por todas partes. Cuando observas la psicología de esa época, estás juzgando las acciones del siglo VIII con la lente de la ciencia política de hoy en día. No lo creo, ¿eh? Sí, totalmente. La lealtad del conde Julián no era una abstracción hacia un Estado-nación que ni siquiera existía. Era un pacto de honor personal, sagrado e irrompible. Un pacto clientelar, claro. Exactamente. Cuando Julián envía a Florinda a Toledo, está depositando su propia sangre en las manos de Rodrigo. Es el máximo gesto de vasallaje. Y aquí hay un detalle brillante que pasamos por alto. El método de comunicación de Florinda. Ah, lo de la carta. Claro. Ella no puede enviar un mensajero gritando su deshonra. Envía una carta clandestina con regalos de la corte e incluye un símbolo muy específico: un huevo podrido o una fruta corrompida. Un mensaje cifrado. Un mensaje cifrado, de una sutileza aterradora. Le está diciendo: lo que enviaste puro se ha podrido desde dentro. Ese descubrimiento rompe cualquier contrato social. A un hombre poderoso de esa época puedes quitarle sus feudos o su oro y la política encontrará el perdón. Sí, siempre se llega a un acuerdo. Pero si le robas el honor de su sangre, lo has destruido existencialmente. Ese hombre invitará a los omeyas a cruzar el estrecho porque solo quiere ver arder el trono de Rodrigo. Aunque el mundo entero arda con él, ¿sabes? Esa venganza personal fue la llave logística que abrió el continente. Comprendo tu punto. Y reconozco la fuerza de ese código de honor. Es innegable que Julián facilitó los barcos a Tarik ibn Ziyad. Pero permíteme darte una perspectiva diferente con una analogía. A ver. Imagina un edificio monumental. Por fuera parece inquebrantable, pero durante décadas sus cimientos han sido devorados lenta y silenciosamente por las termitas. Ese daño invisible es el morbus gotorum, la constante guerra civil. De repente llega una gran tormenta, el viento derriba el edificio, y tú argumentas que la culpa es del viento. Hombre, siguiendo tu analogía, sin ese viento el edificio seguiría en pie, por muy precarias que fueran sus vigas. Pero es que, si no hubiera sido la venganza de Julián, habría sido, no sé, una disputa por impuestos, o cualquier otra ráfaga de ambición nobiliaria. Un edificio con cimientos sanos resiste el huracán. El Estado se hizo añicos porque ya era un cascarón vacío. Las termitas llevaban 50 años comiéndose la madera. Es una analogía sugerente. Vale. Sin embargo, el problema con la teoría de las termitas es que asume que el colapso masivo era inevitable en ese momento, y de esa forma tan caótica. Para rebatir esto, debemos mirar la ejecución militar de Guadalete. ¿La movilización, te refieres? Sí, claro. La forma en que se desarrollan los eventos lleva la firma del pánico y la arrogancia de Rodrigo. Cuando Tarik asegura la bahía de Algeciras, la profecía de la cueva de Hércules se materializa en la mente del rey. Entra en un pánico absoluto y ordena una movilización total. Una pesadilla logística, desde luego. Una locura total. Obliga a decenas de miles de hombres a cruzar la geografía de Hispania, desde el norte hasta Andalucía, en pleno verano. Columnas interminables en cotas de malla, tirando de carros pesados. Son más de 500 kilómetros. Bajo el sol de julio, además. Marchan asfixiándose, racionando el agua. Llegan al campo de batalla exhaustos.
sea, esa no es una falla de las termises institucionales, es el error catastrófico y tangible de un individuo cegado por su soberbia y su miedo. A ver, entiendo lo que dices de la logística infernal, pero, irónicamente, los datos de ese movimiento me dan la razón sobre la capacidad del Estado. A pesar de esa marcha asfixiante, fíjate en lo que Rodrigo logra hacer. ¿El qué? Consigue movilizar y reunir a cerca de 100.000 hombres en Guadalete, 100.000 soldados. Bueno, los números de las crónicas siempre exageran, pero sí, era un ejército inmensamente superior. Tarik apenas contaba con 12 o 15.000 hombres. Exacto. Reunir y alimentar a un ejército así en el siglo VIII es un auténtico milagro administrativo. Demuestra de manera irrefutable que la burocracia del Estado visigodo todavía funcionaba. No era un Estado fallido en ese sentido. El fracaso no fue militar en el choque inicial. Ah, no. ¿Y cómo explicas la derrota ante una fuerza tan inferior? Ahí está el quid de la cuestión. Hay que entender la mecánica de la batalla. Las primeras 48 horas es una masacre puramente física. A pesar del agotamiento, la fuerza bruta del ejército visigodo empuja implacablemente a Tarik hacia atrás. Tácticamente, Rodrigo estaba ganando. El desastre absoluto ocurre al tercer día, y es un desastre de naturaleza política. ¿Te refieres a las alas del ejército? Así es. El núcleo, liderado por el rey, se sitúa en el centro. Confía los flancos inmensos a los herederos y partidarios de la familia de Witiza. El rey anterior, al que Rodrigo había depuesto mediante otra traición, claro. Correcto. Y en el momento culminante, cuando Rodrigo da la orden de ejecutar la maniobra de pinza, ocurre lo impensable. De repente, los estandartes cristianos descienden. Decenas de miles de soldados visigodos, siguiendo a los Witiza, dan media vuelta y abandonan el campo. Es brutal. Es una traición pactada a la perfección en medio del combate. Y esta es mi prueba definitiva. Los witizanos no bajaron las armas por un error táctico de Rodrigo. Prefirieron dejar que un ejército extranjero aniquilara el frente de su propio país antes que dejar que un rival consolidara su reinado. Porque pensaban que Tarik haría el trabajo sucio y luego ellos retomarían el trono, claro. Eso es. Traición política pura y dura. Fue un error de cálculo monumental, porque los omeyas venían a quedarse. Pero fíjate que no puedes separar esa traición masiva de la figura del propio Rodrigo. La familia Witiza lo traiciona porque Rodrigo es un usurpador ilegítimo que gobierna con prepotencia. Cosecha lo que siembra. Y esa prepotencia queda retratada de forma poética en el momento final. Cuando el centro colapsa... Sí, al desaparecer las alas, el centro queda desnudo. La caballería árabe avanza como una guadaña. El ejército se desintegra. Y Rodrigo, el hombre que creyó estar por encima de la ley, termina luchando solo. Rodeado, su pesada armadura de oro y hierro se convierte en su trampa. Se hunde. Se ahoga lentamente en el lodo del río Guadalete. Es una muerte asfixiante, atrapado por el peso de sus propias decisiones. Aunque las crónicas nunca confirman el hallazgo de su cuerpo, Ayo de guerra, cubierto de barro. Y sobre su lomo, la espectacular silla de montar imperial, labrada con rubíes, completamente vacía. Esa montura reluciente pero vacía es el símbolo definitivo, la futilidad del poder estatal frente a la arrogancia personal. A ver, esa imagen de la silla de rubíes vacía es literariamente devastadora, lo reconozco. Tiene una fuerza tremenda. Pero eso nos lleva precisamente al punto más sociológico de nuestra discusión, la construcción del mito. Tenemos un imperio occidental aparentemente invencible que muere para siempre en una semana. Tras Guadalete, toda la península ibérica cae ciudad tras ciudad. Produce un trauma cognitivo masivo en toda Europa. Una disonancia cognitiva a gran escala. Exactamente. La psique humana repudia el dolor sin sentido. La mente de los sobrevivientes simplemente no podía asimilar que su superpotencia cayera por algo tan profano como unos sobornos de la familia Witiza. Necesitaban una narrativa para procesarlo. Así es, necesitaban construir un culpable supremo para soportar el insoportable peso de una derrota burocrática. Y así forjan el gran mito, la maldición de la cueva, el castigo divino por Florinda, la venganza de Julián. Todo esto es una lente teológica aplicada décadas después. Ya. Crearon la narrativa de que si el reino había caído, era exclusivamente porque Dios castigaba la podredumbre moral de un solo hombre. El mito se diseña para ocultar la aterradora realidad de que las instituciones sólidas se fracturan por pura corrupción política. Esa interpretación antropológica es fascinante.
Sin embargo, argumentar que estos elementos son solo un invento para procesar el trauma es restarles su peso histórico. Pero, oye, incluso aceptando tu premisa por un momento, ¿has considerado la monumental fuerza motriz de ese mito? ¿Te refieres a su impacto posterior? Claro, puede que comenzara como un mecanismo de defensa, pero ese mito forjó literalmente el ADN cultural de una nación durante el siguiente milenio. Cristaliza la idea de la pérdida de España, un código profundo de culpa, de pecado original. El motor de la Reconquista. Exacto. No fue solo un cuento de consolación, fue el colosal motor ideológico que mantuvo los 800 largos años de Reconquista. Generaciones lucharon bajo la idea de recuperar el paraíso perdido por culpa de un monarca soberbio. Es innegable que el impacto narrativo sobrevivió al propio imperio. La forma en que una sociedad procesa su caída dicta cómo intentará reconstruirse. Y fíjate hasta dónde llega. Porque este código genético-cultural cruzó el Océano Atlántico 7 siglos más tarde. Los conquistadores de Indias llegaron al Nuevo Mundo con el fantasma de Guadalete operando activamente en su subconsciente. Como un manual de interpretación, digamos. Sin duda. A través de esta exacta lente fatalista intentaron procesar los colapsos asombrosos en América. Cuando cae Moctezuma en México o Atahualpa en Perú, los cronistas ibéricos lo interpretan bajo el patrón de Guadalete. Ah, claro. Ven líderes paralizados por su ego, profecías desoídas. Castigos divinos y traiciones letales desde adentro. Ese es el auténtico ADN trágico iberoamericano. La historia de Rodrigo y Julián se convirtió en la lente principal para entender el auge y la caída del poder supremo. Es una conexión espléndida. Y bueno, reconozco abiertamente que la interacción entre un colapso estructural y la interpretación psicológica de ese colapso crea una fuerza histórica poderosísima. Pero al ir cerrando nuestra discusión de hoy, debo reafirmar mi lectura pragmática. ¿Te escucho? La historia en Guadalete es, en su núcleo más duro, una lección de ciencia política. Nos demuestra con fría claridad que las murallas de piedra y los ejércitos inmensos jamás salvan a un imperio cuando su liderazgo está podrido por dentro. El morbus gotorum vació el estado visigodo. La rendición de las alas del ejército fue simplemente la inevitable autopsia de un sistema que había decidido suicidarse décadas antes. Y, sin embargo, tras realizar las mismas fuentes, mi posición se mantiene firme en la innegable influencia de la agencia humana. Las estructuras pueden estar debilitadas, por supuesto, pero el estudio detallado demuestra que el poder solo se desmorona en el instante en que sus líderes se creen más grandes que las normas. Ya. La arrogancia de profanar la cueva y la deshonra profunda al humillar a Florinda desencadenaron fuerzas indetenibles. Un general dispuesto a entregar su honor al enemigo por pura venganza fue un catalizador real y letal. La soberbia de los gobernantes es, muy a menudo, el martillo exacto que rompe el cristal. Es evidente que ambos coincidimos en la fascinante manera en que este trauma colectivo moldeó la mentalidad hispana a lo largo de los siglos. Las causas del colapso repentino de un imperio hegemónico siempre residen en una interacción increíblemente compleja entre la fragilidad de los sistemas políticos y los fallos morales de los individuos. La historia no es solo matemática estructural ni solo teatro moral. Es el punto de impacto entre ambas fuerzas. Y es precisamente esa rica complejidad la que hace que el debate de nuestro pasado sea tan inagotable. Siempre hay un nuevo mecanismo estructural o una motivación humana que descubrir cuando observamos cómo la ambición corroe las civilizaciones. Así es. Y llegados a este punto, dejamos a nuestros oyentes la tarea de reflexionar y formular su propio veredicto. ¿Quién lleva la verdadera culpa del final de Hispania? ¿La enfermedad crónica de un estado fracturado o el ego desbocado de un monarca? La pregunta queda en el aire. Sí, en el análisis del material histórico siempre hay más profundidades por explorar. Gracias por acompañarnos.